Dentro de esta guerra arancelaria que nos puso Donald Trump a México, y después de los muertos, desaparecidos, los hornos crematorios en México, y después de ver a la gente durmiendo como zombie en las calles, hay un grupo de edad del cual nos hemos olvidado con respecto a este tema. Sin embargo, ellos no decidieron consumirlo. A diferencia del adulto, ellos decidieron consumirlo. Y me refiero a los neonatos. ¿Quieres saber a qué me refiero? Quédate en el video. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el doctor Arturo Miranda, me dicen doctor Torres. Y bueno, dentro de esta pelea y de esta guerra arancelaria que nos puso Estados Unidos, y después de todo lo que se ha visto con respecto a hornos crematorios desaparecidos, y aparte, la gente que se duerme como zombies en la calle, sin embargo, de ellos estaba el no consumir. Y aclaro, esta no es una revictimización, simplemente no hemos alzado la voz por los que la tienen la voz. Me refiero a los neonatos. Para empezar este video, quiero que veas este video y posteriormente te platico acerca del tema. Debido a que el tema es muy complicado y aparte el tema es muy extenso porque abarca varias ramificaciones de la medicina y aparte hay varias aristas o varias ramificaciones de las cuales se tiene que aclarar. Muy probablemente yo este video lo haga en 2 videos. En esta te entrego la primera parte. Vamos con el video. Un impactante video da muestra de la epidemia que están viviendo en Estados Unidos. Recién nacidos adictos a las drogas heredada a través del útero de las madres, siendo estos los más vulnerables. Una investigación realizada por la agencia Reuters demuestra que bebés diagnosticados con el síndrome de abstinencia neonatal no son reportados ante las autoridades. En Estados Unidos, cada 19 minutos nace un bebé dependiente a los opiáceos. Sin embargo, los médicos no están alertando a los servicios sociales sobre estos casos. The opioid crisis in this country is continuing to expand exponentially, and we're seeing more and more of these infants. La ley federal llama a los estados a exigir que los hospitales notifiquen los servicios de protección de la infancia cuando los bebés nacen dependientes de las drogas. Sin embargo, desde 2010 se han encontrado 110 casos de bebés que mueren después de haber sido dados de alta. The purpose of the act is to protect the baby, and the fact that the baby is born addicted to drugs should be a big red flashing light that says, danger. Let's all, take a look at this child and its mother and its family and its residents and see if it's safe. El Universal TV. Lo único que puedo decir, qué cabrón. A estos pequeños nadie los está viendo. Y te comento, ellos decidieron consumir ni 1 miligramo de fentanilo. ¿Quién decidió consumirlo? Para mamá. Este trabajo va a ser con respecto al tema médico. No soy moralista, no soy religioso en defensa de los niños, no. Pero simplemente quiero darles voz a los que no tienen, a los que no pueden hablar. Y que por culpa de terceros, sean padres o abuelos, porque mucho de esto se da en familias rotas o disfuncionales, que abundan en Estados Unidos. Y que la costumbre de familia es muy distinta a mí. Y que por culpa de terceros, ellos están teniendo una abstinencia, así como lo vieron al niño, con temblor, con rigidez, porque le hace falta esa dosis de droga. Te recuerdo, este video probablemente lo haga en 2 videos, por lo complejo del tema y porque es largo el tema, porque tengo que darte reseñas, historia y demás. Ellos, como lo viste a él, pagan la peor parte de la adicción por fentanilo. Para empezar, tenemos que definir qué es el síndrome de abstinencia por opiáceos neonatal. Y te lo puedo definir como lo siguiente. Cuando una mujer consume drogas y algunos tipos de medicamento durante el embarazo, su bebé puede nacer con síndrome de abstinencia neonatal. Esto ocurre porque el neonato se vuelve dependiente de la droga. Y al momento en que nace, se corta el riego sanguíneo de la mamá y por lo tanto ya no recibe esa dosis de droga que le haría el bienestar al recién nacido. Este síndrome de abstinencia no solamente es para drogas, también es para medicamentos, de los cuales algunos generan adicción, como los opiáceos. Pero vámonos a la historia y vamos a ver cómo empezó el rollo de la adicción a los opiáceos y que derivó en la adicción al fentanilo. La crisis de opioides en Estados Unidos comenzó
desde la década de los 90, el cual se ha desarrollado en varias fases. Su origen está originado desde la prescripción excesiva de analgésicos opioides, impulsada en gran parte por la industria farmacéutica, la regulación laxa y la falta de conciencia sobre su potencial adictivo se desencadenó en lo que tenemos hoy en día. Aquí te hago un resumen rápido de cómo se originó todo este rollo de los opiáceos. En la década de los 90 hubo una promoción de los opioides. Empresas farmacéuticas, en particular Pharma, promovieron el uso de los opioides como la oxicodona, asegurando que tenían un bajo riesgo de adicción. La FDA aprobó el Oxycontin en 1995 y los médicos comenzaron a prescribir ampliamente para el dolor crónico. Se subestimó el potencial adictivo de estos medicamentos, lo que llevó a un aumento de uso masivo. Del 2000 al 2010 se hizo evidente que los opiáceos eran altamente adictivos y el consumo de recetas se disparó. Entre 1999 y 2010, las muertes por sobredosis de opioides se cuadruplicaron a medida de que los médicos redujeron las recetas debido a que empezaban a haber regulaciones más estrictas y muchos pacientes, al ver que no podían sacar tan fácil la receta del medicamento y teniendo la adicción con un síndrome de abstinencia, decidieron utilizar la heroína, que era más barata y accesible. Del 2010 al 2015 viene el auge de la heroína. Esto lo llevó al endurecimiento de la normatividad sobre los opioides recetados. Llevó a un consumo importante de heroína, ya que ofrecía un efecto similar a un menor costo. Carteles de las drogas, como el cártel de Sinaloa, empezaron a incrementar la producción de heroína en Estados Unidos. Las muertes por sobredosis de heroína se dispararon durante esta época. Empieza el año 2015 a día de hoy, tenemos una crisis de fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína, comenzó a mezclarse con otras drogas, a ser más adictivo. Sin embargo, empezaron a incrementar las muertes de manera rápida por sobredosis de fentanilo. Las sobredosis de fentanilo superaron a la sobredosis de heroína, de opioides recetados, convirtiéndose en la primera causa de muerte relacionada con las drogas en Estados Unidos. En el 2021, más de 100.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas. En su mayoría, fueron relacionadas con el uso de fentanilo. Demandas masivas contra Purdue, Pharma y otras farmacéuticas llevaron a acuerdos multimillonarios. Esto para que se callara y ya no siguieron diciendo nada. Implementaron programas de distribución de naloxona, el cual es un antídoto para la sobredosis de fentanilo. Se ha promovido tratamientos de adicción, pero la crisis sigue. Y actualmente es un gran problema de salud pública que tiene Estados Unidos. Esta crisis sigue en evolución y seguirá en evolución. A pesar de que metan presos a los jefes del narcotráfico y demás, el narco siempre va a tener brazos nuevos, los cuales le va a estar saliendo a ese monstruo. Esta es la historia del fentanilo. Te la puse a grandes rasgos y de manera rápida, para que veas que todo empezó por el uso indiscriminado y las recetas indiscriminadamente que se daban por parte de los médicos a los pacientes, ya que el opioide es un medicamento el cual te da una sensación de bienestar cuando lo tomas y te quita el dolor. Sin embargo, por esa sensación de bienestar que generaba la persona, crea una adicción. Y es más, tú has consumido un opioide, el tramadol. Cuando tomas el tramadol, te sientes un poco mareado, una reacción secundaria, un poco mareado, con un cambio de humor, nada hacia lo que es la euforia o estar alegre. Esa es la sensación que da los opiáceos. Y eso provocó la gran adicción que tiene Estados Unidos al fentanilo. Ahora que ya sabes cómo se originó la adicción a este tipo de sustancias, te puedo comentar que en el síndrome de abstinencia neonatal también puede haber adicción por alcohol o medicamento. Sin embargo, el síndrome de abstinencia más común en el neonato es el de los opioides. El neonato, dentro del útero de la madre, genera una dependencia al medicamento, el cual ya se conoce, se le da la denominación a los opioides como un narcótico. Esto es importante, que la mamá antes de embarazarse, si es que no está embarazada y tiene consumo de sustancias adictivas ilegales, sería lo más adecuado que las dejara antes de embarazarse, para evitar este tipo de situaciones. También, como opioides, tenemos el uso de la morfina, de la codeína, de la hidroxicodona y, por supuesto, el fentanilo. De hecho, la codeína es una sustancia que es un opiáceo que genera adicción y que, sin embargo, estaba en los jarabes para la tos de algunas marcas. Y probablemente, a lo mejor, y tú lo tomaste y no te diste cuenta. Eran jarabes para la tos y para el resfriado. Las estadísticas, ¿qué tan grave es este problema de salud en Estados Unidos? Mucho. Y es muy grave. Para poder hacer, aquí es donde viene una primera ramificación, donde tendríamos que separar lo que es los niños fallecidos por el uso del fentanilo directamente por la mamá y los niños menos de 5 años que fallecen por una sobredosis de medicamento, una sobredosis de opiáceos.
Y no quiero decir esto con que el niño sabe que se lo tiene que tomar y se lo toma y se sobredosifica y fallece. No. Ahorita vas a ver qué es lo que está pasando. En primer lugar, te voy a describir los niños que fallecen por sobredosis de ácido. Los niños que fallecen por consumo de opioides menores de 5 años ha aumentado significativamente. Entre los estudios que se basan estas aseveraciones, en un estudio publicado en la revista Pediatrics, que analizó una base de datos a nivel nacional y se encontró que alrededor de 731 menores de 5 años hay muertes relacionadas con envenenamiento entre 2005 y 2018. Para que veas que este cuento de la adicción, primero opiáceos, después fentanilo, no es nuevo. Y es un tema al cual Estados Unidos no le ha puesto la debida atención y ni le interesaba política. Y este incremento en el envenenamiento y que derivaron en muertes en niños de 5 años representa en las estadísticas el número de envenenamientos fatales que se debió al uso de los opioides. Sin embargo, esta tendencia empeoró con el tiempo. En el año 2005, los opioides presentaron el 24.1% de las sustancias que contribuyen a la mortalidad infantil. Esto en comparación con el 52.2% de 2018. Este fue un estudio que realizó el Dr. Christopher Gao, miembro asociado del Children's Hospital en Filadelfia, cuya investigación principalmente se enfoca a las lesiones pediátricas y envenenamientos. De hecho, los de los servicios de protección infantil tenían expedientes abiertos de 97 niños que habían muerto. Entre los expedientes, al momento de revisarlos, vieron algunos antecedentes, los cuales decía maltrato infantil, 253 de los casos, maltrato en niños menores de un año. Más de 2/5 partes que murieron eran menores de un año, que agrega más dramatismo a esta situación es que en más del 65% de las muertes crees que hayan ocurrido en la calle, no ocurrieron en el hogar. Casi un tercio estaban bajo la supervisión de un padre que no era biológico. En los casos que se argumenta o se documentan las circunstancias, más del 40% de las muertes fueron por sobredosis accidentales y en un 18% se llega a considerar como envenenamiento deliberado. ¿Cuáles fueron esas accidentales? El papá o la mamá son adictos a los opioides. Lo tienen a veces hasta en la bolsa del pantalón. Porque como viste en la serie del Dr. House, él tiene un problema de pierna y que para poderse quitar supuestamente el dolor, toma la oxicodona, que es el Vicontin, igual así lo hacen. Pero posteriormente a que sí les quita el dolor en la pierna, ya lo agarran como un pretexto para tomarse el medicamento, que es la adicción plena en su máxima expresión al opioide. Estos papás llegan a tener frascos de opioides en la bolsa del pantalón, donde queda a la altura de los niños y pueden llegar a agarrarlo, abrirlo y por su curiosidad y porque muchos niños están en la etapa oral, se llevan a la boca. Y eso ocasiona que el niño llegue con una sobredosis de opioide y posteriormente fallezca. El cual es irresponsabilidad de los papás. 1000%. Este síndrome de abstinencia por opiáceos tuvo un claro incremento en Estados Unidos, que entre el 2000 al 2016 incrementó del 1.2% al 8.8%. Síndrome de abstinencia a opioides neonatal. Incrementó ese porcentaje. Casi estamos hablando de un 7%. Que los niños están saliendo adictos en el parto porque la mamá consume los opiáceos, que es un neuroestimulante. Hay un estudio en la revista Ciencia Latina, el cual describe el síndrome de abstinencia neonatal. Esto lo hacen en una unidad de terapia intensiva para neonatos, donde el grupo de investigadores trataron de vislumbrar la frecuencia y los factores relacionados con el síndrome de abstinencia a opioides neonatal. Esto lo hicieron en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Lanza, donde se investigaron a neonatos con el fuerte antecedente de materno a consumo de drogas. Este estudio se hizo entre el 2017 y el 2021, donde los investigadores vieron como resultado que el género que estaría teniendo mayor abstinencia a opioides por antecedente de la mamá serían los varones. Fueron hijos de mamás de 20 a 30 años que en su vida, en sus antecedentes también habían tenido consumo de heroína y mostraron datos de síndrome de abstinencia de opioides. Esta es la parte 1 de esta entrega. Les voy a hacer que es como una mini investigación. Sin embargo, te pido que no le pierdas el hilo a esto, porque esto es la punta del iceberg de una bronca que pudiera venirse en el futuro con respecto a esta guerra del fentanilo de Donald, donde estos angelitos están pagando terceros. Y eso no se va.
Los adultos eligieron consumir droga. Los adultos tenían la opción de no consumirla. Sin embargo, lo consumieron. Pero los niños, los bebés, los recién nacidos, ellos nunca decidieron consumir droga. Y sin embargo, están pagando el plato roto y la factura de la responsabilidad de sus padres. Nos vemos en la segunda entrega de este tema. Y lo vamos a discutir en el live el día de mañana. Cuídense mucho.